Y esta serie estoy muy emocionado porque es una de las series que más me han apasionado últimamente en escudriñar y en investigar y en estudiar de la Biblia, y se llama La Doctrina del Espíritu Santo. Vamos pues desde esta mañana a estudiar de una forma exhaustiva todo lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Porque la doctrina del Espíritu Santo es una de las más importantes de la Biblia y actualmente es una de las más controversiales. Esto se debe a que la mayor parte de los cristianos nunca han comprendido, nunca han estudiado profundamente lo que se llama la neumatología. Si quieres apuntar esta palabra, neumatología, es la rama de la teología que estudia la doctrina del Espíritu Santo. Neuma, espíritu, logos tratado. Aun cuando nosotros muchas veces sabemos algo del Espíritu Santo por los libros que hemos leído, nunca hemos venido a la Biblia a escudriñarla y a conocer exactamente qué hace el Espíritu Santo, cómo es el Espíritu Santo, de qué forma se manifiesta el Espíritu Santo, cómo podemos distinguir lo que es del Espíritu Santo, lo que es de la carne y lo que es de Satanás. Es también importante en esta mañana comenzar diciendo que el Espíritu Santo es una persona. El Padre es una persona o personalidad, el Hijo es una persona y tiene personalidad, y el Espíritu Santo es una persona, lo cual conlleva una personalidad. Es importante esto porque hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, que niegan la personalidad del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos de una persona, estamos hablando de una entidad inteligente a quien se le atribuyen, como consecuencia lógica, propiedades o atributos personales. Por ejemplo, toda persona tiene vida, tiene inteligencia, tiene comprensión, tiene voluntad, y los elementos que se le adscriben a la personalidad se le adscriben al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo habla, y una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, intangible, o el viento. Yo nunca he oído oír al viento que hable. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo oye. Se le puede mentir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siente dolor, se contrista por el pecado. El Espíritu Santo inspira a seres humanos. El Espíritu Santo dirige a seres humanos. El Espíritu Santo puede también alegrarse y, repito, sentir dolor. Todas estas cualidades pertenecen al Espíritu Santo. Además, tiene vida en sí mismo. Y el Hijo tiene vida en sí mismo. También el Espíritu Santo tiene la capacidad de la vida en sí mismo, lo cual esto no podría ser posible si Él no fuera una personalidad. Y si Él tiene vida en sí mismo, entonces puede también subsistir por sí mismo. La falta del conocimiento de la doctrina del Espíritu Santo ha propiciado que la conducta bizarra de muchas iglesias y de muchos cristianos se acredite al Espíritu Santo, lo cual ha causado, créanme, muchísima confusión, y más en los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo actualmente. Otros cristianos han llegado inclusive a decir, si lo que está pasando en mi iglesia, alguien lo persigue o dice que no es de Dios, el juicio de Dios caerá sobre ellos. Bueno, ya cuando comenzamos a condenar y a sentenciar, porque lo que está pasando en nuestra iglesia es la obra del Espíritu Santo, y que los que no están de acuerdo están condenados o bajo un juicio de Dios, o que sean acusados de que están deteniendo la obra del Espíritu Santo, ya es muy serio a la luz de las Escrituras. Otros cristianos comienzan a hablar que esto es del Espíritu Santo, y son personas que regularmente no viven ni son llenas del Espíritu Santo. Entonces, una persona que no es llena del Espíritu Santo no puede discernir entre lo que es del Espíritu Santo y lo que es de la carne. Esto es absolutamente lógico. La ignorancia de las personas de la Trinidad
es otro de los factores graves dentro de las iglesias. El Padre tiene una obra principal y es fácil asimilarnos e identificarnos con el Padre porque todos tenemos un Padre terrenal. Tampoco es difícil identificarnos con el Hijo porque el Hijo vino, se tomó la carne, lo conocemos como lo pintan con barbas, con el pelo largo, que murió en la cruz, y no nos es difícil identificarnos con Cristo. Pero ¿qué del Espíritu Santo? Nadie lo ha visto, nadie sabe cómo es, nadie sabe cómo actúa, más que a través de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de que la Trinidad son tres personas, el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona, no estamos hablando, como dicen algunos judíos ortodoxos, de tres dioses. Un día tuve una discusión en Polanco, una sinagoga, con un rabí, y me dijo, oh, Señor, pero ¿cómo pueden ustedes los cristianos, cuando nosotros los judíos en Deuteronomio decimos, Yahe Echad, Jehová Dios, Jehová uno es? Sin embargo, yo le contesto, ¿verdad? Mire, le voy a dar un ejemplo científico, físico. El agua. ¿De qué se compone el agua? 2 átomos de hidrógeno por 1 átomo de oxígeno, H2O. Sin embargo, el agua es hielo, el agua es líquido y el agua es gas. Cuando está en estado sólido, como hielo, ¿es H2O? Cuando está en estado líquido, es H2O. Cuando está en estado gaseoso, es H2O. Aquí encontramos 3 manifestaciones físicas. Un fenómeno físico que lo podemos percibir empíricamente, o sea, con nuestros ojos, con nuestros sentidos, pero en las 3 manifestaciones son 3 cosas diferentes. Es hielo, es agua y es gas, pero las 3 tienen la misma esencia química. Entonces, el Padre ha escogido manifestarse de 3 maneras, pero las 3 personas es el mismo Dios. Pero son 3 manifestaciones diferentes. Otro ejemplo. Si aquí tenemos un prisma, el micrófono, y dirigimos un rayo de luz blanca, si tú estás desde esta perspectiva, ves la luz blanca, pero si nos colocamos al otro lado del prisma, veremos que al entrar al prisma se descompone en 7 colores. Y yo estoy desde esta perspectiva y yo digo, juro y escribo en mi bitácora que son 7 colores. El que está aquí dice, no, es un color. Encontramos que las 2 verdades forman parte de la misma moneda. Son 2 caras en la misma moneda. La luz es blanca y se descompone, pero la perspectiva que tenemos nos hace verla en 7 colores, aun cuando originalmente es un solo rayo el que se dirige contra el prisma. Así Dios en la eternidad es uno solo, y al entrar en el espacio y en el tiempo, y para revelarse a nosotros que estamos en esta perspectiva, no estamos en esta perspectiva, nos encontramos en esta perspectiva humana, donde conocemos en parte. Nada de lo que lo conocemos como lo deberíamos de conocer. Dice 1 Corintios 13 que cuando Él venga, seremos conocidos como debemos ser conocidos. Cuando yo era niño, pensaba como un niño. Cuando yo era grande, pienso como grande. Cuando yo era niño, juzgaba, pensaba y hablaba como un niño. Gugu, tata, y un niño no comprende un filósofo de 12 años. Cuando llego a los 12 años comprendo más, y a los 23 ya comienzo a comprender fundamentos de la filosofía. Exactamente lo mismo espiritualmente hablando. Cuando nosotros nos encontramos en la edad en la que nos encontramos, todas las cosas están todavía borrosas, nublosas, por el pecado que hizo estragos en nuestra mente. Y el Espíritu Santo con trabajo se está limpiando nuestra mente y programándonos de nuevo y sacando los programas anteriores para que tengamos la mente de Cristo. Y aun cuando leemos la Biblia y la leemos 500,000 veces, nunca conoceremos totalmente la verdad. Hasta que Cristo venga, veremos cara a cara. Entonces, las cosas que sabemos, no las sabemos como las deberíamos de conocer, y Dios se esfuerza en enseñárnoslas espiritualmente. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que el Padre planeó la salvación. El Padre, de acuerdo a la Biblia, es el cerebro. Es el que planeó todo y es el soberano. 2, el Hijo implementó la salvación con su venida al mundo, con su muerte y su resurrección. Y el Espíritu Santo vino hasta que el Hijo se fue, como respuesta a una oración del Hijo al Padre. No hay una oración que el Padre no le haya contestado al Hijo, pero el Espíritu Santo, antes de la cruz del Calvario, venía
esporádica y temporalmente sobre los seres humanos. Antes de la cruz, el Espíritu Santo venía, por ejemplo, sobre Sansón, y cuando el Espíritu Santo entraba sobre Sansón, Sansón tenía una fuerza sobrenatural que tomaba un león y con las dos manos, como un cabrito, le abría las dos quijadas y lo partía a la mitad. El Espíritu Santo se iba y Sansón era igual de débil que tú y que yo. El Espíritu Santo venía sobre David y David comenzaba: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados paso me hará descansar, y comenzaba a escribir inspirado por el Espíritu. Se iba el Espíritu Santo y David se convertía otra vez en un ser sin inspiración absolutamente divina. Pero ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo opera de una forma enteramente diferente que en el Antiguo Testamento. Y este va a ser el énfasis que vamos a poner durante toda esta serie. Va a ser muy larga porque vamos a hacer un estudio muy profundo del Espíritu Santo, y en esta mañana solamente les quiero dar a ustedes la introducción de los problemas que ha habido con el Espíritu Santo y las cosas que vamos a entender de una forma más clara, y siempre dejando que la Biblia hable por sí misma. ¿Qué buscamos en este estudio? En primer lugar, vamos a estudiar al Espíritu Santo, no solamente en sus operaciones, sino también tenemos que entender, amados santos de Dios, tenemos que entender que lo más importante es cómo relacionarnos con el Espíritu Santo. Les digo esto porque la confusión es tan grande que en los últimos 25 años, por haber abandonado la doctrina del Espíritu Santo, la Iglesia pues comenzó otra vez a retomar esta verdad, y siempre nuestra tendencia es irnos a los extremos. Entonces, en los últimos 20 años, la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo se ha exagerado a una forma tan grande que ahora que estuvimos mi esposa y yo el año pasado en Ecuador, en una reunión de líderes cristianos de toda Latinoamérica, uno de los líderes, de una forma ignorante, ¿verdad?, porque no dudo de su sinceridad, dijo estas palabras: la persona más importante del universo es el Espíritu Santo. Y pues éramos cientos de pastores ahí. Entonces yo me tomé la libertad, guiado, y lo siento por Dios, y le dije: hermano amado, déjeme decirle que usted está equivocado. La Biblia enseña que el Espíritu Santo vino a levantar y a glorificar y exaltar al Hijo. Y en Colosenses 1 dice: para que el Hijo tenga toda la preeminencia. Entonces, es el Hijo de Dios el más importante, porque no fue el Espíritu Santo el que murió en la cruz, sino fue el Hijo. Y es el Hijo a quien el Espíritu Santo exalta. Cuando se exalta Cristo, es el Espíritu Santo el que lo está exaltando, porque cuando bajó el Espíritu Santo, hasta que Cristo se fue arriba, bajó con el propósito de levantar al Hijo. Entonces, el que tiene que ser exaltado, el que tiene que ser levantado, al que le pertenece la gloria y el poder y la gloria y la alabanza, es al Hijo. El Espíritu tiene su papel, el Padre tiene su papel, pero el Hijo es el que logró el plan, el que implementó el plan de Dios, y a quien Dios nos manda. No nos tomamos la libertad de escoger a quien Dios nos manda adorar. Ahora otra cosa, nunca se le ora al Espíritu Santo. Cristo nos enseña a orar y nos dice que oremos al Padre siempre. Padre Santo que estás en el cielo, no Espíritu Santo que estás en el cielo. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por la intercesión del Espíritu Santo. Entonces la oración comprende a las tres personas de la Trinidad. Un día me dijo un hermano: bueno, pues si los tres son Dios, ¿qué diferencia hay? Es que no es de que haya diferencia, es que o te sometes a la palabra de Dios o eres un rebelde a Dios. Dios ordena, Dios nos manda en su palabra que así tiene que ser. Que el Espíritu, dice Romanos 8, intercede por nosotros mediante su mediación al Padre, pero es en el nombre del Hijo a través de quien se hace la oración. Esto lo digo porque, ¿verdad?, hay una secta que llegó de Brasil a México que se llama Oración Fuerte al Espíritu Santo. Así se llama la iglesia. Cuando ustedes ven este letrero, Oración Fuerte al Espíritu Santo, es una secta brasileña que combina la macumba con el cristianismo. Es increíble, ¿verdad? Y entonces, en todo este revoltijo, abres el periódico y dice también el periódico: oración al Espíritu Santo, oración a Judas Tadeo, oración a la Virgen de la Macarena, etcétera, etcétera. Y el cristiano sabe que la oración es al Padre, repito, en el nombre del Hijo,
mediante la intercesión del Espíritu Santo. Ahora, sí podemos decir, por ejemplo, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, eres maravilloso, podemos expresarle nuestros sentimientos al Espíritu Santo, no hay ningún problema con expresarle al Espíritu Santo lo que sentimos, con bendecirlo, con alabarlo, lo que sea, pero nunca le pedimos que vaya con el Padre e interceda como el Hijo, porque es el Hijo el que vive eternamente, Hebreos 10, para interceder por nosotros, ¿verdad? Mediante el Espíritu Santo. Entonces, este orden es importantísimo. Y ustedes como cristianos, ¿lo sabían? No digan que no todavía. Ni levanten la mano, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes ya tienen años en el cristianismo y ahí están todavía que no sabían que no se le ora ni se le pide al Espíritu Santo. Cuando comencemos a estudiar, vamos a ver en este estudio, por ejemplo, en Efesios 5:18, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Hay mucha gente que por no saber qué es llenos del Espíritu Santo, creen que cuando un cristiano tiene ciertos dones o manifestaciones del Espíritu Santo, entre comillas, la persona está llena del Espíritu Santo. Vamos a ver que de acuerdo a la Biblia no es verdad esta perspectiva. No es cuando una persona manifiesta los dones, porque el cristiano no es ni será jamás conocido por sus dones, sino por su fruto. Es el fruto lo que Dios busca. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia y al final dominio propio. Entonces, una persona puede tener dones sin ser lleno del Espíritu Santo. Bíblicamente, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones. Se movían todos los dones en la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Que los dones de Dios estaban siendo usados por cristianos que no estaban llenos del Espíritu Santo. Vivían, operaban en la carne. Entonces, cuando hablaban en lenguas, todo el mundo, toda la iglesia en lenguas, y llega Pablo y dice, oiga, pero ¿qué les pasa a ustedes? Y comienza Pablo a escribirles 1 Corintios 14 para reglamentarles el don de lenguas y decirles, hermanitos queridos, santos, las lenguas no son nada más para que te pongas como loco y hablar, porque les prohíbo, dice Pablo, que hablen todos al mismo tiempo en lenguas. Si quieren hablar lenguas en la iglesia, que sea 1 o 2 por 3 por turno y que alguien interprete. Y si no hay intérprete, cállate. Y al final dice, no impidáis hablar en lenguas. Claro, de acuerdo a este reglamento. Mientras haya orden para los dones, se permiten operar los dones. Pero cuando se crea el desorden por la carnalidad, se debe de llegar a someterse al reglamento de la palabra de Dios. ¿Con qué objeto reglamentó Pablo los dones? Porque si entraban incrédulos, ¿qué dice Corintios 14? Ni te enojes conmigo, hermanito. Yo te repito lo que la Biblia dice, para que cuando entren incrédulos no digan que son una bola de locos. O sea, nuestro testimonio al mundo tiene que ser de gente normal. Tiene que ser de no raritos, ni loqueras, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Ahora, esto no quiere decir que en otra reunión que no sea la iglesia el domingo, allá en tu casa, fulano de tal, se hubo una manifestación y hubo un hermano y se cayó y el otro se rió, etcétera, etcétera. Dios puede hacer muchas cosas, pero Él no lo hace con todos. Porque la iglesia es una mezcla de cizaña con trigo. La iglesia es una mezcla de infiltrados con verdaderos espirituales. La iglesia es una reunión donde hay personas nuevecititas que acaban de llegar ayer. Hay otros que son carnales, hay otros que son ateos, otros vienen a ser limpias, otros vienen a echar maldiciones, otros son espirituales. Entonces, el Espíritu Santo no se puede mover de la misma forma. Y cuando nosotros exigimos que la iglesia haga esto o repita esto y comenzamos desde aquí a manipular a la gente, ahí es cuando ya se rompe el patrón bíblico. Dios es soberano. Y si Él quiere que alguien pase y se caiga al suelo, Dios, el Espíritu Santo, lo puede tumbar sin que yo ni siquiera le ponga una mano. El Espíritu Santo puede hacer que ahí desde tu silla tú te vayas para atrás sin que nadie te diga que te vayas para atrás, si así le agrada y le place a Él. Pero tenemos que entender cómo opera para que no caigamos en la carnalidad, en la ignorancia, y tarde o temprano lo tengamos que lamentar. Vamos a explorar pues qué es ser llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, en 1 Corintios capítulo 2,
vamos a estudiar también lo que significa que el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios y nos la revela. Dice 1 Corintios 2, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Vamos otra vez en orden. Todas las cosas de Dios, todos los misterios de Dios, toda la sabiduría de Dios, todo aquello que está oculto a la investigación natural de la mente científica o filosófica, es el Espíritu de Dios, el único Espíritu en el universo que la puede comunicar, y se usa la palabra revelar a la mente humana. Nada más el Espíritu Santo. Esto significa lo siguiente. La Biblia es la revelación de Dios. Si yo vengo a la Biblia sin el Espíritu Santo, con mi mente investigadora, sabia, inteligente, con mis doctorados y mis licenciaturas, choco porque las cosas de la Biblia no son racionales muchas veces, no son científicas muchas veces a la mente, sino que estas cosas las escondió Dios a los sabios y se las escondió a los entendidos y se las revela a los niños. Pero si yo vengo a la Biblia con el Espíritu Santo dentro de mí me hace así, me quita el sello, porque la Biblia es un libro sellado. Y hasta que el Espíritu no quite el sello, no puedo yo abrir la Biblia y ser enseñado y transformado por la Biblia. Esta es la razón por la cual hay hombres, ¿verdad? Y voy a mencionar su nombre. En México, un filósofo que tiene 55 años estudiando la Biblia y se llama Ernesto de la Peña, acaba de sacar un libro que se llama El hermano gemelo de Cristo, Santo Tomás, donde ataca y, hace una tortilla de jamón con queso campesina y chorizo y huevo y cebolla, le pone a sus filosofías. 55 años viniendo a la Biblia con su mente natural. Por eso, como dicen los jóvenes, no le ha caído el 20 a este filósofo. Porque todo lo que hace lo tuerce. ¿De dónde nacieron las sectas? Las sectas son el resultado de hombres que vienen sin el Espíritu Santo a la Biblia a tratar de acomodarla, arreglarla, aceptarla a sus imaginaciones y conclusiones y razonamientos, y entonces sacan las sectas como los Testigos de Jehová, como los mormones, como el unitarismo, como la ciencia cristiana y como cuantas otras miles de sectas existen porque no han podido interpretarla por carecer del Espíritu de Dios. Dios, dice 1 Corintios 2:10, no las revela a nosotros por el Espíritu. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, por más inteligente que seas, y racional, y capaz, y con tus doctorados y tus títulos, no importa lo que la sabiduría humana te haya dado, sin el Espíritu de Dios, la Biblia es locura. Dice la Biblia que el Espíritu, versículo 10, lo escudriña todo. La palabra escudriñar es hacer huecos, hacer pozos, investigar profundamente. Y miren lo que dice aquí. Aquí está el Padre. Aquí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? De acuerdo a 1 Corintios 2:10, el Espíritu Santo va con el Padre y escudriña, investiga. El Padre le comunica, el Padre le otorga, el Padre le concede al Espíritu Santo, a Él nada más, todo el conocimiento y los misterios de Él. Y el Espíritu Santo baja desde el cielo y entra a mi vida cuando recibo a Jesucristo, y desde ese momento, Él, el Espíritu Santo, que es el único que conoce la mente del Padre, me la revela a mi mente y a mi espíritu. Él es el único que escudriña las cosas profundas de Dios. Dice el versículo 12 que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el espíritu del anticristo. Es el espíritu de engaño, es el espíritu de la mentira, es el espíritu de la soberbia, es el espíritu de temor, de esclavitud, es el espíritu de Satanás. Nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 3. Y cuando un cristiano habla, ya no habla de su propia cosecha.
Estas son mis deducciones, estas son mis conclusiones, esto es a lo que yo creo, yo pienso, quizá, tal vez. Cuando un cristiano habla, el cristiano tiene, antes de hablar, ser lleno de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo usa la Biblia. Entonces yo no puedo decir quiero profetizar y tengo palabra de Dios para ti y tengo esto y el otro si antes mi mente no está saturada, llena de la palabra de Dios. Porque voy a comenzar a hablar incoherencias, barrabasadas. El Espíritu, dice la Biblia, nos hace hablar cosas espirituales, palabras enseñadas no por sabiduría humana. Lo que yo predico no es lo que me enseñó Demóstenes, lo que tú le enseñas a tus hijos no es lo que aprendiste de Jean Paul Sartre, lo que yo le enseño a mis estudiantes no es lo que aprendí de Carlos Marx, ni de Nietzsche. Lo que yo enseño es lo que la Biblia, el Espíritu me enseñó. Y cuando tú comunicas, cuando tú hablas las palabras que el Espíritu pone en tu boca, las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Comienzas a ver que la gente que te oye es transformada, la gente es cambiada, la gente es revolucionada profundamente en su corazón y en su alma y en su mente. ¿Por qué? Porque dijo Pablo en Romanos 1, la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo es el que nos enseña a hablar cosas espirituales. Y dice finalmente el versículo 14. Pero el hombre natural es el hombre en el griego animal. No que ruja como león, ni que vale como becerro, ni que duerma como oso. Es el hombre sin el espíritu. Dios creó a los animales con cuerpo y alma, suche. Y con la palabra que se traduce psique, de donde viene la palabra mente. Entonces, si tú no tienes a Cristo, tú no te diferencias, de acuerdo a la Biblia, de los animales, porque lo que nos hace diferentes del perro, del león, del chita, del chango y de todos, no es la cola, ni las extremidades, ni la forma como caminamos. Lo que nos distingue de toda la creación es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto es, Dios sopló dentro del hombre su espíritu. Y Dios es espíritu, y por el espíritu que Él sopló entre nosotros, podemos tener contacto y comunión con Él, y saber que Él existe, y saber con testimonio en nuestro corazón, de que realmente Él está preocupado por nosotros. Pero el pecado hizo que el espíritu se hiciera así, se achicara, se descompusiera, y el hombre, desde Adán hasta nuestros días, todos hemos nacido con alma y con cuerpo, pero muertos, Efesios 2:1, espiritualmente. En delitos y en pecados. Entonces el hombre sabe que Dios existe y busca las estrellas y se va a las pirámides de Teotihuacán a cargarse de energía y a comprar piedras allá en el Teposteco y a Catemaco, y se mete al ocultismo para investigar el ocultismo, todo lo misterioso. Vamos con el brujo, con los mediums, contacto con los muertos, con los ovnis, por todos los canales prohibidos por la Biblia. ¿Por qué? Porque es el Hijo el que revela al Padre, y el que no tiene al Hijo no conoce al Padre, porque solo el Hijo le ha agradado revelar al Padre a aquellos a quienes le han recibido como Señor y Salvador. El hombre natural, el hombre sin espíritu, fíjense lo que dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces viene este señor de la peña, no, pues es que ¿cómo es posible que un Dios santo pueda mandar matar a los cananitas? Esto es genocidio. ¿Cómo puede David tener adulterio y ser perdonado por Dios? Esto es tener consentidos. ¿Cómo puede Dios decir que a través de la sangre, qué religión tan sangrienta? Las personas sin el Espíritu de Dios quieren comprender a Dios con su mente que tienen de calabaza y no entienden que trasciende nuestra capacidad para comprender las cosas de Dios. Si nosotros los cristianos con el Espíritu Santo, miren nada más el revoltijo que hacemos de vez en cuando. Y entre nosotros, ¿verdad? Hay Apolos, sinceros hermanos que predican y enseñan, pero se avientan cada cosa que ahí te la encargo después.
Hay que ir con ellos, y hermano, mira, no es por acá, como Priscila y Aquila se acercaron con Apolos, mira, Politos, estás lleno del Señor y predicas la palabra, pero te falta estudiar más la Biblia, lo que tú estás diciendo no es correcto, y esos hermanos humildes se vuelven a meter al camino y trazan bien la palabra de verdad, y nos pasa a todos los predicadores, a todos los estudiantes de la Biblia, porque todos de alguna forma, alguna vez, hemos enseñado cosas no exactamente como la Biblia lo manda, y gracias a Dios de que Dios no ha acabado con ninguno de nosotros, que nos da la oportunidad de seguir estudiando y profundizándonos más para trazar bien la palabra de Dios. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque para él son locura. Y por eso, ¿verdad?, vienen doctores y ¿cómo puede un Dios santo y un Dios de amor permitir que un niño nazca con caras de sapo? Yo por eso no creo en Dios. ¿Cómo puede Dios haber permitido que en México en el 85 se murieran miles de niños aplastados por miles de toneladas de cemento? Ese no es un Dios. Si es un Dios, ¿por qué no acaba con el diablo? Si es Dios, a ver, ¿puede crear una piedra tan grande que no puede él mismo cargarla? Y todas estas preguntas son el resultado de mentes no regeneradas. ¿Por qué? Dice el versículo 14. Porque se han de discernir. El discernimiento lo da el Espíritu Santo. ¿Qué significa discernir? Discernir es esto. Miren ustedes. Discernir es separar la verdad del error. Discernir es separar la luz de las tinieblas. Discernir es separar lo dulce de lo amargo. La capacidad de decir esto es verdad y esto es mentira, solo el Espíritu nos las puede dar. Porque es el Espíritu de verdad. Hay cristianos que tienen 5 años en Cristo y, hermano, ¿es pecado ir a misa? Oye, hermano, mira, bueno, no puedes entender lo que es luz y lo que es tinieblas. ¿No has leído Efesios 5? Que no participemos de las obras de las tinieblas. Tú dime si al entrar a un rito religioso estás entrando donde Dios es luz, porque Dios es luz, es Cristo glorificado, es la verdad de Dios glorificada y exaltada. Si no es así, estás entrando a una cueva de vampiros. Hermano, ¿puedo ser la madrina de ramos de la primera comunión de mi sobrina? Mi hermana, háblale a tu cuñada y dile que tú no vas a participar de una mentira, porque ni está tomando la primera comunión, ni Cristo entrando con ella, y tanto mata el que mata la vaca como el que estira la pata. Así que si tú aceptas ser madrina de ramos de tu sobrina, tú estás siendo cómplice